Estamos con Estefanía Santiago para que nos comente esta presentación de una muestra que va a ser el viernes. El sueño se convertirá en barro. ¿De qué va la muestra? El sueño se convertirá en barro es un proyecto de investigación artística sobre la historia de Mandisoví y todos los imaginarios que atraviesan esa historia, ya sea sociales o también familiares. Y es un trabajo que vengo realizando hace 2 años, que inicié aquí en 2021. Y bueno, esta es como una segunda parte de ese proyecto que también está muy vinculado al patrimonio del museo. ¿El rescate que se hace sobre la memoria que constituye Federación? Sí, la idea es como repensar Mandisoví, pero a partir de los saberes de otras personas y de ciertas acciones o ciertos hechos que están pasando en la contemporaneidad. ¿Cómo es volver a un lugar, a ese lugar que no está? Bueno, es bastante decepcionante, digamos. Mi investigación de alguna forma fue rodear ese lugar, o sea, como hacer diferentes encuentros y talleres y prácticas, digamos, poéticas alrededor de ese espacio, y luego, una vez que pude ingresar para ya ver cómo era, también generar como más preguntas que respuestas en torno a bueno, qué pasa con ese lugar, qué hacer con ese lugar, ¿no? Que bueno, yo no tengo las respuestas, sino que es más bien las preguntas que genera. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, eso, como digamos, qué pasa en ese sitio, qué pasa con los monumentos, de qué manera se puede volver a acceder a ese lugar, ya que es privado, pero sin embargo tiene una vía pública para entrar, digamos, cuáles son los arreglos que se pueden hacer. Y luego también otras preguntas en torno al museo, digamos, cómo activar el archivo que tiene el museo, cómo integrarlo mejor con la comunidad y plantear otro tipo de actividades donde, digamos, se hable de ese patrimonio y se compartan, digamos, estos pensamientos en torno a ese pasado y el presente, ¿no? ¿Qué te motivó a hacer esta investigación? Bueno, yo, digamos, todo mi trabajo en líneas generales es en relación a Federación. Y bueno, Mandisoví es un sitio que está muy presente a nivel familiar, porque bueno, donde estaba ese ombú vivió la familia de mi abuelo y bueno, siempre estuvo como el relato sobre ese ombú magnífico que estaba allí. Entonces bueno, el ombú un poco es el que nuclea todo el trabajo. ¿Cuál es la relación entre la potencia y la imagen, que es tu oficio, tu trabajo, y la cuestión del rescate de la memoria y generar historia? Bueno, justamente ese es el conflicto del trabajo, porque en realidad investigando sobre Mandisoví y sobre estos imaginarios, claro, no hay una sola imagen o no hay una serie de imágenes concretas, sino que hay muchos imaginarios posibles. Por eso es que el proyecto, luego de hacer una performance, hacer un taller, hacer algunas exposiciones que realicé en Madrid, se ha cristalizado en un libro, que es un libro de texto, que es la forma en la cual yo encontré de compartir, digamos, todos estos saberes y todas estas historias, porque me parece mucho más interesante trabajar con la imagen mental, ¿no? A partir del texto, de la imagen que cada persona que lea se pueda generar, que con una imagen que yo pueda construir de este sitio o de esta historia. La construcción colectiva, ¿a eso te abocarías? Sí, la construcción colectiva también, o sea, como también las ideas que desprenden de otras personas, o digamos, también cierta ficción que atraviesa alguna de las experiencias que he realizado. ¿Cuál es la función que cumple el arte en todo esto? Y bueno, para mí el arte es una práctica y es una herramienta de conocimiento y de generar vínculos. Así lo pienso yo, más allá de que tiene como esta cuota, ¿no? de belleza, de poética. Para mí es una práctica que no necesariamente tiene que ver con el observar o el apreciar, digamos, una habilidad que alguien tiene, sino que es una herramienta que lo que hace es generar vínculos y que puede servir muchísimo para entender, digamos, ciertas lógicas, tanto de poder como históricas, y por eso creo que, digamos, es muy útil a la hora de trabajar sobre estos temas.
¿Se puede generar varias narrativas a partir de una sola narrativa, que es esto de los traslados y demás? Sí, sí, totalmente, sí. Sí, es decir, o sea, sobre todo para la historia de Mandisoví yo parto del speech que hay histórico, ¿no? Y que también es el que tiene el museo y que es lo poco que se sabe a nivel relato macro. Pero la idea es eso, es como interpelar ese relato macro y atravesarlo con relatos micro, que justamente son las personas que militan para recuperar ese espacio, que han hecho sus propias investigaciones porque les interesa, que defienden el espacio público o que han vivido allí, por ejemplo, y tienen un afecto por ese lugar. Entonces es recuperar también esas otras historias. ¿Qué simboliza Mandisoví? Mandisoví, bueno, a nivel nacional simboliza, digamos, una idea de colonia. O sea, para mí eso también es algo interesante que tiene este trabajo, bueno, que tiene Mandisoví en general o la historia de Federación, es que atraviesa muchas capas de historia nacional, digamos, ya sea el colonialismo, la conformación del Estado-Nación y también la idea de progreso que aparece en dictadura o a fines del siglo XX. Entonces, revisar Mandisoví es difícil porque no tenemos mucha información, pero a su vez es necesario porque nos da ciertas pistas para pensar, digamos, cómo vemos el mundo hoy y cómo se ha construido este país. Con este trabajo tuyo, en esta temática que fuiste abarcando, ¿buscaste deconstruir todos estos relatos, toda esta cuestión ya que está tan establecida? Sí, sobre todo en este libro que te digo, que es un poco la manera de cristalizar el trabajo y es lo que se va a presentar el viernes. Digamos, por un lado está este relato oficial de Mandisoví, pero luego en la investigación que yo fui haciendo y en lo que ciertas personas me fueron contando, aparecen detalles en torno a un montón de... Nada, son detalles que son más bien simbólicos, pero que justamente hablan de eso, de lógicas de poder, de pensar como una civilización sobre otra, nada, cosas que hasta hoy arrastramos como sociedad.